Bueno, Pablito, la verdad que me gusta tanto viajar y hablar sobre viajes que no sé cómo va a entrar en el programa todo lo que te quiero preguntar y que quiero que nos cuentes. ¿Por qué arrancó esto? Vos estabas cómodo trabajando en EPEC, que estabas haciendo carrera, sé que te querían mucho y decidiste largar todo y... No, bueno, en realidad yo ya viajaba, digamos, viajaba antes de EPEC y viajaba durante EPEC. Lo que pasa es que efectivamente en EPEC fue una experiencia maravillosa y siempre lo consideré como un puente para mi vida, porque mi papá y mi abuelo habían trabajado ahí. En EPEC se había agotado la posibilidad de viajar durante mucho tiempo, porque de acuerdo al estatuto yo tenía hasta 2 años de permiso sin goce de sueldo y me excedí de eso. Me excedí esos 2 años y después ya no me quedaba más como viajar durante mucho tiempo. Entonces, por eso en un momento dije, bueno, esto hace 15 años atrás, se terminó EPEC y me dedico a viajar. Más que antes o durante EPEC. Sí, vos me contaste que ya de chico empezabas a recorrer Córdoba con tu familia. Que viajar es una droga, vamos a partir de esa base. O sea, mientras más viajas, más te das cuenta que menos conoces, no es que conoces más, sino que conoces menos, te vas sacando velos de la cabeza de la ignorancia que tenemos dentro, de las cuestiones, limitaciones culturales, limitaciones mentales, pero sobre todo espirituales hacia ver al otro. Y entonces cuando eso se va ejercitando cada vez más durante el viaje, que el viaje no se estudia en ninguna universidad, el viaje no se aprende si no es viajando, te va haciendo cada vez más atrapante. Y cuando eso lo podés unir con un modo de vida que te permite a su vez vivir y seguir haciéndolo, bueno, es como que encontré la suerte, ¿no? ¿En algún momento te diste cuenta, sentiste adentro la sensación de que no ibas a poder hacer otra cosa en tu vida que viajar, que descubrir, que andar por ahí? Me daba mucha angustia cuando estaba, durante el tiempo que estaba en EPEC, por ejemplo, me daba angustia el hecho de que sabía que tenía un límite mi posibilidad de estar fuera. O sea, yo trabajaba sábado, domingo, acumulaba francos compensatorios, unía licencia, unía con permiso sin goce de sueldo, etc. Y se me hacía un tiempo, pero ese tiempo nunca era suficiente. Porque una de las cosas que uno aprende al viajar es que necesita fluir, y para fluir necesita tiempo. El viajero no tiene tiempo, el viajero puede fluir y eso le permite conocer a la gente y eso le permite ir descubriendo, porque en realidad cuando uno sale de acá, ya sale con una serie de limitaciones preestablecidas por la educación, por la cultura, etcétera, que en el viaje, recién después de un determinado tiempo, se empieza a romper. Es decir, si vos viajas un mes, no alcanza eso, porque en un mes es el tiempo que recién te empezás a adaptar no solamente al cambio de hora, al cambio de clima, al cambio de costumbre, al cambio de comida, sino que recién ahí vos te empezás a compenetrar con el lugar a donde estás. Y por lo tanto, cuando ese tiempo es limitado, como me sucedía en esa época, yo sentía la angustia que me tenía que volver. Y eso me producía, digamos, el clic, ¿no? Una vez me dijiste que en realidad para viajar no es la plata lo que más hace falta, sino el tiempo. Exactamente. O sea, de alguna manera, el dinero es muy importante, sin dudas. Porque no podés ir a sacar una visa si no tenés dinero, porque no te podés subir a un avión si no tenés dinero. Pero más que
dinero. De hecho, seguramente todos conocemos gente con muchísimas mayores posibilidades económicas que las mías para poder andar todo el tiempo viajando por todo el mundo y que sin embargo no lo hace porque el viaje significa romper la comodidad, romper la cotidianeidad, romper lo conocido, romper los miedos que uno tiene adentro y lanzarse, como yo siempre me acuerdo de esa serie que había cuando era chico, que no sé si vos no la habrás visto, pero era Perdido en el Espacio. No. El túnel del tiempo, era una serie del túnel del tiempo que dos tipos se metían a un túnel y viajaban en el tiempo y caían una vez en el Imperio Romano, una vez caían en Grecia, etc. Y se tenían que adaptar a eso. Ajá. Y yo siempre pienso que el viajar tiene como mínimo 5 coordenadas distintas que solamente con el tiempo se pueden llegar a entender. Las 3 primeras coordenadas son las coordenadas geográficas del espacio, que es el trasladarse a un determinado lugar. Porque no viaja el que se sube a un avión y se traslada. No viaja el que se traslada y tiene una alfombra roja a sus pies cada vez que se baja del avión. Ese no está viajando. Ese simplemente se está trasladando. Está cambiando las coordenadas geográficas. Viajar significa cambiar, además de las coordenadas geográficas, las coordenadas de la mente. Y para poder cambiar las coordenadas de la mente, hace falta también cambiar las coordenadas no solamente del espacio, sino también del tiempo. Y no solamente eso, sino que la 5ª dimensión de viajar es la coordenada social, que normalmente no la conocemos. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vos te metes en ese túnel del tiempo del viaje, vos te podés ir hacia el futuro o hacia el pasado. Cuando yo estuve en Irian Jaya, en las tribus que todavía practican el canibalismo, es haberme ido 15 o 20 mil o 50 mil o 1 millón de años atrás, cuando los hombres vivíamos en la edad de piedra y practicábamos el canibalismo. ¿Cuándo y estuviste andábamos ahí? desnudos. ¿Cuándo estuviste ahí? En el año 98. ¿Cómo fue? Y bueno, fue uno de los viajes más maravillosos de mi vida. Imagino que la primera semana no dormiste, ¿no? Estando con digamos, caníbales. No, yo no tenía miedo de eso, porque además, digamos, el llegar a ese lugar significa mucha preparación previa y significa mucha burocracia, porque Irian Jaya está bajo el dominio del gobierno de Indonesia y por lo tanto es necesario hacer un permiso de viaje que se llama Surat Keterangan Jalan, que es el permiso que te permite ante la autoridad indonesia poder subir al avión, una avioneta que te va a transportar hasta el Valle de Baliem, que es la única forma de llegar. Entonces, digamos, no corría riesgo de que tuviera algún problema, pero sí se te quema la cabeza porque todo lo que conoces te das cuenta que tenés que hacer tabula rasa y que no sirve de nada. El concepto incluso de la familia, el concepto de los amigos, el concepto de la sexualidad, el concepto del cuerpo, el concepto de la comida, todo absolutamente cambiado. Gente que anda, mujer y hombre y niños, completamente desnudos, que viven en lo que se llama los kampung, comunidades donde los varones están en un lugar, las mujeres están en otra y los cerdos están en otra. Gente que se pinta la piel, no se tatúa, sino se pinta la piel y anda completamente, como digo, en cuero. ¿Por qué? Porque la piel para ellos significa el contacto entre el mundo interior y el mundo exterior y por lo tanto tiene que estar completamente descubierta y completamente adornada para poder comunicar esos dos mundos. Entonces, en ese viaje vos viajás al pasado, completamente. Es transportarte no solamente en la coordenada del espacio, sino en la coordenada del tiempo. Y además, el viaje también tiene la 5ª dimensión, que es la social, que es la que normalmente no vemos estando en nuestro lugar. ¿Y esto qué implica? Vos fíjate, nosotros estamos en Córdoba, y mayoritariamente siempre nos movemos en un determinado estrato de la sociedad. No cruzamos demasiado los estratos para arriba o para abajo. ¿Por qué? Por miedo y también porque las condiciones sociales te dicen, vos, loco, vos sos de esta clase y no te vas a poder juntar tan fácil con los top. En el caso tuyo, bueno, vos sos periodista, zafa un poco, pero digamos, para el normal de la gente, cualquier persona que nos está viendo y que dice, yo me quiero ir a encontrar con el ministro tal, no es normal, es decir, no es fácil. Para el viajero esa puerta está abierta,
Cuando vos sos viajero, vos podés hablar con un rey, con un primer ministro y con el último linchera que está pidiendo en la calle, porque además la gente percibe que el viajero no es un turista, entonces lo ayuda, no solamente que lo ayuda, sino que hasta el personaje local está hasta utilizando al viajero como un vehículo para que transmita a su mundo y a su vuelta, para que este viajero transmita cuando vuelve a otros su cosmovisión, sus problemáticas, su punto de vista de la vida o de un conflicto. Además, el viaje también permite trasladarse en áreas de conflicto, que yo conozco bastante, y trasladarse entre los diferentes actores que se odian o que se están matando. Es decir, vos como viajero vos podés estar en Gaza y podés estar en Israel, porque tenés una especie de privilegio que te lo otorga esa condición de viajero. Podés ir a Nagorno-Karabaj y a Armenia y a lo mejor podés ir a Azerbaiyán, tal vez utilizando otro pasaporte, utilizando algún artilugio, pero podés hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente tenés este privilegio de ser un testigo de lo que está ocurriendo en ese lugar. Lo que no significa que no te metan preso o no te detengan alguna vez. Absolutamente. Te ha pasado muchas veces. Me ha pasado unas cuantas veces. En lugares un poco jodidos, ¿no? Sí, y en lugares que no son tampoco... y muchas veces te pasa en los lugares que menos pensás, o por ejemplo en situaciones que no ameritaban que te llevaran preso. Una vez yo estaba en el sur de Beirut, en los campamentos de refugiados palestinos, había ido a visitar una escuela de niños refugiados de las Naciones Unidas, y desde el patio de la escuela hice una fotografía hacia afuera con los chicos. Y lo que yo no sabía era que en un edificio que no tenía ningún tipo de señalización ni nada, había una instalación militar del gobierno del Líbano. Y yo había ido al Líbano invitado por el Ministerio de Turismo. Es decir, estaba haciendo una visita oficial. Estaba haciendo una visita con traductor, con chofer, con todas las de la ley, con la mejor condición que la que nunca me gusta viajar, es decir, como un hotel muy de lujo y todo lo demás, que eso además, bueno, en otra parte tendríamos que aclarar, que estar en un hotel no es estar viajando. Cuando vos estás en un hotel muy bien alojado, cuando vos te vas, eso es estar en una isla, es estar en lo que el concepto de Hoguet dice, el no lugar. Es decir, yo sigo comiendo lo que conozco, sigo sin involucrarme con la población local, sigo sin enterarme de los problemas que hay. Y eso es muy importante también por el tema de cómo te alojas. Y bueno, lo que estaba diciendo esto, que a raíz de que hice esa fotografía, me llevaron preso ante el tribunal militar. Y eso está todo traducido y demás, porque me hicieron un sumario por espía, y me sacó de ahí el embajador del Líbano, que fue muy amablemente a la noche con la traductora y demás, y me pudo sacar de la condición, pero ya estaba en eso, que ya iba a la celda, me habían sacado todas las cosas, etcétera, ¿no? Después he estado lo mismo en Pakistán, en la frontera con Afganistán, de la manera más ridícula, en un checkpoint. Me toman la mochila y se ponen a ver qué había adentro, y yo tenía adentro de la mochila un mapa, que era la frontera entre Afganistán y Pakistán, un mapa alemán. Escribiste una crónica sobre eso. Y a raíz de eso me detuvieron. Otra vez en Sudán, por ejemplo, me detuvieron y nunca supe muy claramente por qué. Simplemente yo quería ir de Sudán del norte al sur, estaba en Kadugli, quería ir a un lugar que se llama Malakal, y bueno, me detuvieron. Y ahí quedé. Y en esa condición uno se da cuenta, digamos, y siempre llegas a reflexionar, pero ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me compliqué la vida pudiendo estar tirado en las Bahamas, ¿no?